En serio, es increíble. Doy 3 clases o 4 clases virtuales por semana y todas las clases me lo tienen que recordar, me tienen que recordar que ponga para grabar, porque si no, me olvido. No, y no, a la clase siguiente de vuelta. Pocas veces me acuerdo de arrancar la clase grabando. Bien. Criterios. ¿Cómo identificamos el contrato? Tienen que estar, ambas partes tienen que estar de acuerdo, ¿sí? O sea, tiene que haber un consentimiento de ambas partes. Ambas partes pueden identificar los derechos y obligaciones que lleva el contrato, ¿sí? Ambas partes pueden, o sea, cuando hablamos de identificar los derechos, se acuerdan y ambas partes saben que tienen derecho a algo y tienen la obligación de algo, ¿sí? Eso es fundamental para que exista el contrato. Siempre que hablamos de un contrato, estamos hablando de derechos y obligaciones, y estos derechos y obligaciones, ¿sí? Tienen que ser conocidos por ambas partes, acordados por ambas partes, ¿sí? Y tienen que ser identificables por ambas partes, ¿sí? El contrato tiene un fundamento comercial, esto es un acuerdo de venta, ¿sí? Que sea que haya sido a través de un trueque, una prestación de bienes y servicios, un intercambio, sí, pero tiene que haber, sí, acá habla de flujos de efectivo futuro, no necesariamente tiene que haber flujos de efectivo, pero sí tiene que haber una intención de hacer un negocio, sí, acá tiene que haber un beneficio, tiene que haber un ingreso por encima de un costo, algo, tiene que tener fundamento comercial, esto tiene que ser un negocio, sí. A ver, puede ser que una venta se lleve a cabo a pérdida, que uno se comprometa a entregar algo y cuando lo termina entregando el precio termina. Puede ser que uno pierda por un contrato, pero la idea de desarrollar el contrato nunca fue perder plata, ¿sí? La pérdida es circunstancial, la intención es la ganancia. Bien, y la otra es probable que cobre la contraprestación a la que tiene derecho. Cuando hablamos de que es probable, nosotros solemos a nivel jerga, ¿sí? A nivel coloquial, usamos el término probable como como una relativización de los hechos. Por ejemplo, si yo digo, es probable que cobre, como dice acá, ¿sí? Uno entiende como que no es seguro que se cobre, ¿sí? Cuando yo hablo de es probable que cobre, uno entiende, una cosa es la certeza, a nivel coloquial me refiero, ¿no? Uno entiende que existe una certeza y cuando uno dice, cuando habla de probabilidades, se entiende que se está relativizando esa certeza. Pero no, en este caso es todo lo contrario, no es una relativización. La realidad es que en un acuerdo de negocios no hay certezas de que uno va a cobrar, ¿sí? La certeza de que uno va a cobrar no existe ninguna certeza a futuro, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de probabilidades, si yo digo es probable, quiere decir que la probabilidad es alta, ¿sí? Es altamente probable que yo cobre por esa contraprestación. Si no, no cumple con el requisito. Cuando hablamos de que es probable, ¿sí? Estoy hablando de que es posible, que es altamente cierto que voy a cobrar. No existe certeza, pero dentro de las probabilidades es muy probable que eso suceda, ¿sí? Nosotros normalmente cuando hablamos de el término probable, para nosotros tiene que ir acompañado de algún tipo de adjetivo como esto, muy probable, altamente probable, para hablar de probabilidades, pero el término probable solo ya, si vamos al correcto uso, ¿sí? El término probable solo está refiriéndose a que se espera que el hecho suceda, ¿sí? Se espera entonces que se cobre, se espera cobrar por esto. Si no hay probabilidad de cobro, entonces no hay contrato, ¿sí? Para que exista contrato, entonces se tiene que dar que ambas partes estén de acuerdo, ¿sí? Que ambas partes conozcan sus derechos y obligaciones, que tenga un fundamento comercial, esto se trata de una venta, ¿sí? Y que es altamente probable que se cobre. ¿Vamos bien? Ahí está. Sigue. Entonces, habíamos dicho, volvamos para atrás, ambas partes, un acuerdo donde ambas no, todas las partes estén de acuerdo,
donde todas las partes conozcan sus derechos y obligaciones, fundamento comercial y alta probabilidad de cobro. Exigibilidad, ¿sí? Los contratos acá, en la parte de exigibilidad, es donde dice que los contratos pueden ser escritos, orales, implícitos en las prácticas comunes de comercio, ¿sí? No importa la forma en que se desarrolló el contrato, lo que importa es que yo pueda exigirlo judicialmente ante el caso de un incumplimiento, ¿sí? Por eso, ¿quién habló? No, escuché un ruido. Por eso cuando hablamos de que el acuerdo puede ser de palabra, ojo, que cuando estamos hablando de un acuerdo de palabra, sí, puede ser de palabra, pero ese acuerdo de palabra es tan exigible como un acuerdo escrito. No es un acuerdo de palabra y las palabras se las llevan el viento. Es un acuerdo de palabra que por alguna cuestión, ¿sí?, tiene fundamento comercial suficiente para ser exigible judicialmente, ¿sí? Les doy un ejemplo. Un anticipo de clientes. ¿Sí? Si el cliente me dio un anticipo, yo tengo la obligación de entregarle las mercaderías. ¿Sí? Yo firmé yo no firmé un contrato, firmé un recibo, si se quiere. El tipo me dio la plata, yo le firmé un recibo, y en el recibo puse que era cuenta de X cantidad de mercaderías. Eso es un contrato. ¿Sí? O al revés, yo le entregué la mercadería, el tipo firmó un remito, ahora me la debe, me la tiene que pagar. No existe un acuerdo de compraventa, no existe un contrato escrito. No firmó un contrato, firmó el remito. Es más, no firmó el remito, pero recibió las mercaderías y no las devuelve. Me las debe, ¿sí? Desde el momento en que recibió las mercaderías, me las debe. Bien, yo les hablaba de la posibilidad de hacer un clic en una página. Yo hago un clic en una página y adquirí derechos y obligaciones. Listo, es una firma digital. Entonces hay determinadas cosas, por eso habla de que pueden ser escritos orales implícitos en las prácticas comunes de comercio. Yo inclusive les dije, mandé un mail con un pedido, con una orden de compra. ¿Sí? Normalmente la orden de compra implica que independientemente de cómo se haya pactado el pago, a los 40 días me entreguen la mercadería. Si las últimas 4 veces que o 3 veces, yo mandé la orden de compra por mail y a los 40 días me entregaron las mercaderías, yo puedo hablar de un incumplimiento de contrato si la cuarta vez coloqué el pedido y nunca me entregaron las mercaderías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era la práctica común del comercio. Yo entregaba la orden de compra y a los 40 días me entregaban la mercadería. Yo puedo hablar de un incumplimiento de contrato, ¿sí?, si a los 40 días del cuarto pedido no me entregan la mercadería. ¿Se entiende? Entonces, ojo con pensar, por eso el término acuerdo de palabra, porque nosotros normalmente usamos el término acuerdo de palabra para hablar de un acuerdo donde las palabras se las lleva el viento y mejor poner gancho en algún lado, ¿sí? Pero la realidad es que no, cuando la norma acá habla de acuerdos orales, ¿sí?, de contratos orales, habla de contratos que sean exigibles, judicialmente exigibles, independientemente del hecho de que no exista un papel de respaldo. ¿Sí? Tiene que haber algún documento que respalde, ¿sí?, tiene que haber algo que respalde el acuerdo. ¿Sí? El contrato tiene que ser exigible. Hablamos de derechos y obligaciones identificables, las obligaciones tienen que ser exigibles. ¿Sí? Si no, no es una obligación. Les repito, las obligaciones tienen que ser exigibles, si no, no son obligación, ¿sí? Si yo no tengo la obligación de hacer algo, no tengo la obligación, vuelvo, ¿sí?, no tengo pasivo. Tiene que existir, que a mí no sea necesario obligarme a que cumpla con un pasivo, que no se voy a pagar antes de que me obliguen, ¿sí? Que no sea necesario obligarme, no quiere decir que no existan los medios, los mecanismos para que suceda, ¿sí? Entonces, tiene que ser exigible el contrato, ¿sí? Bien, la duración del contrato será que acuerden las partes, ¿sí? En donde la duración del contrato va a ser en donde
las partes consideren que sus derechos y obligaciones son exigibles, y esto tiene que ver con cuestiones de prescripciones, etcétera. ¿Sí? En principio, la duración del contrato, el contrato dura hasta que ambas partes cumplen con ese acuerdo. ¿Sí? Pero también es cierto que hay reglas generales de prescripciones de acuerdos comerciales. Y la otra es, no se puede rescindir unilateralmente. ¿Sí? Cuando nosotros acordamos algo entre partes y las partes asumen derechos y obligaciones, para que ese contrato pierda validez, ambas partes deben coincidir en que ya no les interesa seguirlo desarrollando. ¿Vamos bien? ¿Qué pasa si en determinado, a ver, estos son los criterios mínimos, ¿sí? Fíjense que, a ver, parecen un montón, pero ninguno escapa de la lógica. Para hablar de un contrato, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Yo les dije de entrada, un contrato es un derecho y una obligación de cada una de las partes, ¿sí? Ambas partes, si llevaron a cabo el acuerdo, saben que existen derechos, esos derechos, y saben que existen esas obligaciones. ¿Sí? Estamos hablando de un contrato de venta, por lo tanto tienen un fundamento comercial, ¿sí? Y justamente yo lo voy a llevar a cabo porque espero cobrarlo, si no, no lo haría, ¿sí? Si espero cobrarlo es porque considero que hay alguna forma de obligar al cliente a que me pague, ¿sí? La duración es la propia de las prácticas de comercio, el contrato se extingue cuando ambas partes cumplen con su parte, ¿sí? Hay veces que está por escrito en el contrato, a veces que está determinado en el acuerdo y veces que no, ¿sí? Y no se puede rescindir unilateralmente si no es un acuerdo de partes. Si hay una sola parte que puede decidir sobre el final del contrato, entonces no es un acuerdo de partes. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, estos son los criterios que hay que cumplir para considerar, estas son las condiciones que debe cumplir un contrato de clientes. El contrato puede ser de clientes de todas maneras, ¿sí? Pero no le voy a dar el tratamiento que establece la NIF 15 si no cumple con todas estas condiciones. Entonces, si cumple con estos criterios, eh, voy a poderle dar el tratamiento que establece la NIF 15 para el reconocimiento de ingresos por venta. Si no los cumple, ¿sí? ¿Qué pasa si no cumple los criterios? Si alguno de los criterios está incumplido y por lo tanto no corresponde el uso de la NIF 15. A ver, ¿qué nos dice la norma al respecto? Nos dice, fíjense, si un contrato con un cliente cumple los criterios al comienzo, ¿sí? Bien, a ver, si un contrato con un cliente cumple los criterios al comienzo, firmamos el contrato. Bien, el contrato lo consideramos un contrato con clientes y le dimos el tratamiento de contrato con cliente, que básicamente es esto que yo les mostraba de reconocer el derecho y la obligación, ¿sí? El activo del contrato y el pasivo del contrato. Punto. Eso, que ahora vamos a ver que tiene no es tan sencillo siempre, pero es eso, de todas maneras, lo básico es eso. Le dimos ese tratamiento, lo reconocimos de esa manera, ¿sí? Una de las partes del contrato son las dos partes, ¿sí? Para que el contrato se dé por finalizado, se tiene que cumplir con el derecho y con las obligaciones, ¿bien? Entonces, al inicio del contrato, yo hice la evaluación de los criterios y lo consideré que cumplía con todos los criterios para poderlo contabilizar como un contrato de clientes y le di para adelante. Eh, Una vez que yo le di para adelante, no tengo que volver a revisar los criterios permanentemente para ver si siguen cumpliéndose a lo largo de todo el contrato. ¿Sí? Una vez que lo evalué y dije cumple con todos los criterios, listo, ya está. No es que tengo que cada tanto ir revisando a ver si el contrato cambió de alguna manera. Pero sí hay indicadores significativos, ¿sí? Por ejemplo, me desapareció el cliente, no me atiende el teléfono, no me responde las llamadas, ¿sí? De repente hay indicadores significativos de que no es probable que cobre, y la probabilidad de cobro era uno de los requisitos, ¿sí? Para considerar, la probabilidad de cobro para considerar este tipo de contrato como un contrato con clientes. Entonces, lo que dice la norma es eso,
¿sí? A menos que haya un indicador significativo de que ya no se cumplen con los criterios, no tengo que revisar que los criterios se estén cumpliendo permanentemente, ¿sí? Después dice, si un contrato con un cliente no cumple los criterios, ¿sí? Ahora, ahí sí, si al inicio del contrato no cumplía con los criterios, ¿bien? Pero más adelante, sí, no me voy a enterar. Entonces lo que dice la norma es al revés. Si cumple con los criterios, no es necesario que yo revise si se siguen cumpliendo. Ahora, si un contrato con un cliente no cumplía los criterios al inicio, ¿sí? Yo voy a seguir evaluando cada tanto ese acuerdo con ese cliente, porque el acuerdo con el cliente existe. Lo que no existe es que el cumplimiento de los criterios para aplicar la NEF 15, ¿sí? Voy a seguir evaluando ese acuerdo a ver si de golpe en algún momento se vuelve a tener los requisitos necesarios para poderlo aplicar. ¿Bien? Después dice, cuando un contrato con un cliente no cumple los criterios y una entidad recibe la contraprestación del cliente, dicha entidad reconocerá la contraprestación recibida como ingresos de actividades ordinarias solo cuando haya cumplido con las obligaciones pendientes o se haya finalizado el contrato y la contraprestación no sea reembolsable. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un contrato con un cliente, no lo contabilice, ¿sí? Firmó el contrato con el cliente y porque no cumplía con los requisitos, no lo contabilicé. Básicamente de eso se trata. No contabilice el activo y del contrato y el pasivo del contrato. ¿Por qué? Porque no cumplía con los requisitos. Por ejemplo, no cumplía con la exigibilidad. ¿Sí? Entonces digo, bueno, si no existe la exigibilidad, no puedo decir que tengo derecho a algo o la obligación de algo porque no es exigible. Hasta ahí perfecto. Resulta que el cliente me paga, ¿sí? Y lo que dice la norma es, eso que vos cobraste, no podés considerarlo una ganancia por la venta hasta que no hayas cumplido tu parte del contrato. ¿Sí? Básicamente. O sea, vos cobraste, lo que tenés es un pasivo. Nada más. No podés, tenés el ingreso de la caja, la salida es un pasivo. No podés considerarlo una ganancia hasta que no hayas cumplido tu parte. Y la última es, dice, la contraprestación entregada por un cliente se considerará un pasivo cuando no se haya cumplido con el párrafo anterior. Lo que yo les decía, si recibo dinero, si yo no contabilicé el contrato, ¿sí? Y lo cobro, hasta que yo no haya entregado o cumplido mi parte del contrato, ese dinero que recibí es un pasivo. ¿Bien? ¿Hasta acá bien? Sigamos. Bueno, esto se los había dicho. Los contratos se pueden o combinar o desagregar. ¿Sí? O sea, un mismo contrato se puede considerar, se puede contabilizar en partes distintas, o varios contratos se pueden combinar en uno solo. ¿Sí? Por ejemplo, podemos combinar varios contratos si son todos con el mismo cliente, ¿sí? O con partes relacionadas con el mismo cliente. Bien, entonces yo puedo decir, a ver, he firmado 6 contratos distintos, pero son todos con el mismo cliente, la misma forma de cobro, el mismo tipo de entrega de productos. Un cliente que tiene 6 oficinas y me contrató en las 6 oficinas para prestarle servicio de limpieza, ¿sí? O tiene 6 comercios distintos, eh, 6 sociedades anónimas individuales, si quieren, ¿sí? Y me contrató como contadora para las 6 sociedades. Para cada sociedad yo firmé un contrato de auditoría, ¿bien? En donde se establecen las pautas del trabajo, los costos, etcétera. Yo tengo 6 contratos firmados con este cliente. Puedo darle tratamiento de un solo contrato, ¿sí? Por eso habla de con el mismo cliente o partes relacionadas entre sí, porque a ver, si uno lo ve como que son sociedades anónimas, individuales, cada sociedad anónima es un cliente distinto, pero son todas partes relacionadas. Bien, entonces, se pueden combinar contratos si se negocian con un objetivo único, si los importes a cobrar se encuentran vinculados, ¿sí? Si los bienes y servicios comprometidos son una obligación de desempeño única. Bien. Con que se cumpla alguno de estos requisitos,
podemos combinar un contrato, varios contratos como si fuera uno solo. ¿Sí? Bien. Modificaciones al contrato. Modificaciones al contrato implican, en principio, decir, bueno, a ver, yo había acordado con un cliente que le iba, no sé, un contrato, de vuelta, vamos a ver con un servicio de limpieza, por ejemplo, que íbamos a ir 2 veces por semana y que íbamos a limpiar los baños y las oficinas. ¿Sí? Ese era el acuerdo, 2 veces por semana, baños y oficinas. Y me llama el cliente a los 2 meses y me dice, mira, Caro, la realidad es que necesito que también me limpien la terraza, no sé, la terraza, los balcones, y que en vez de 2 veces a la semana vengan tres porque no se banca la mugre el resto de, ¿sí? Día por medio necesito que vengan. Vengan, no sé, martes, jueves y sábado. ¿Entonces? Eso es una modificación al contrato. Había un contrato original, ¿sí? Que tenía un alcance y un precio y un costo. Y el cliente necesita o solicita modificación a ese contrato, una ampliación del contrato o una restricción del contrato. Así como me llama y me dice, mira, firmamos un contrato para 2 veces por semana o firmamos un contrato para 3 veces por semana, no llego con los números, no estoy pudiendo pagártelo, necesito que nos achiquemos a 2 veces por semana, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Puede pasar, son modificaciones al contrato. La modificación al contrato tiene por característica general que como partimos del hecho de que el contrato es un acuerdo de partes que no puede ser unilateralmente modificada, para poder modificar el contrato tiene que haber acuerdo de partes. ¿Sí? Si me llama el cliente y me dice, mira, Caro, necesito que en vez de 3 veces sean 2, yo tengo que estar de acuerdo, porque el acuerdo era por 3 veces. ¿Sí? Decir, bueno, a ver, yo te bajo el precio, etcétera. ¿Bien? O al revés. Por supuesto que si me lo modifican para arriba, es más probable que ambas partes estén de acuerdo que si me lo modifican para abajo. Pero también puede haber una modificación de parte del proveedor, ¿sí? Sí, pues también puede ser que yo le llame al cliente y le diga, mira, me pediste, no sé, 3 informes mensuales y no voy a llegar a armarte el tercer informe este mes, te voy a mandar 2 informes, te voy a cobrar por 2 informes, ¿sí? Si el cliente está de acuerdo, es una cosa, si no está de acuerdo, vamos a tener un problema por incumplimiento del contrato. ¿Me explico? Entonces, modificaciones al contrato tienen que, primer punto, modificación al contrato, es decir, se había acordado un precio y una cantidad, ¿sí? Cuando habla de alcance tiene que ver con esto. ¿Por qué no dice cantidad? Porque pues cantidades en el caso de bienes, pero también puede ver el alcance del servicio, ¿sí? Se había acordado un alcance, una cantidad a un precio determinado. Si el cliente o el proveedor necesitan modificar alguna de las partes del contrato, ambas partes tienen que estar de acuerdo en su modificación. ¿Bien? Solamente si ambas partes están de acuerdo, podemos considerar, ¿sí?, que la modificación es válida. Y en el caso de la modificación sea válida, ¿sí?, o sea, que haya un acuerdo en esta modificación, yo siempre doy el ejemplo de si es una empresa de construcción, que es lo que vamos a ver la clase que viene, una modificación es decir, mira, yo te contraté para hacer una habitación, para hacer una casa de 3 habitaciones y nos enteramos que mi señora está esperando a mellizos, así que, porque mi señora, bueno, acá la profe tiene así como múltiples aristas, pero bueno, un señor me llama a una empresa constructora y le dice, me enteré que mi señora está embarazada de mellizos, así, mi señora no, me enteré que mi señora está embarazada de mellizos, así que en vez de 3 habitaciones voy a necesitar 4. Bien, necesito una habitación más. Eso es una modificación al contrato. Entonces decía, bueno, la casa que te voy a construir, que era de 3 habitaciones, la voy a hacer 4 habitaciones. Las 4 habitaciones implica un nuevo desarrollo del plano, más materiales, más mano de obra. Entonces, de 3 habitaciones a 4, la modificación del contrato va a salir, ¿sí? Es una habitación más desde el punto de vista de la prestación del servicio y es X cantidad de dinero más desde el punto de vista del activo del contrato. O sea, fíjense que lo que estoy diciendo es, yo tengo la obligación de construir una obligación más, de construir una habitación más, y tengo el derecho de cobrar una habitación más. ¿Sí?
Eso es una modificación al contrato. Ahora, una vez que esto se acuerda, ¿sí? Que el cliente llama y me dice, necesito una habitación más, y yo le digo, sí, está bien, te puedo hacer una habitación más, ¿sí? Y ambas partes acuerdan esto y la modificación se vuelve exigible, ¿sí? A partir de, ¿sí? Cautelar que le permite al gobierno que no haya discusión solamente A de ver, un Estela, para silenciar acá. Si hay alguien que se le desmutió, no hay problema. Pasa. Estela, no te preocupes. Profe, se mutió usted también. Ahí está. ¿Me escuchan ahora? Les Sí, decía profe. entonces que me perdí. Ahí está. Que el contrato, sí, una vez que se acordó, esto implica dos cosas. Podemos reformular el asiento, ¿sí? Podemos reformular el asiento, decir, bueno, hubo una modificación al contrato, reconocemos, aumentamos los derechos y obligaciones, ¿sí? A ver, les decía, una pieza más, es decir, tengo derecho a cobrar una pieza y tengo la obligación de hacer una pieza, ¿sí? Entonces yo tenía un activo por 1000 y un pasivo por 1000, ahora tengo un activo por 1200 y un pasivo por 1200. Aumento el activo en 200 o el pasivo en 200 y ya está, ¿sí? Eso sería una forma de tratar una modificación al contrato. Otra forma de tratar la modificación al contrato es decir, este contrato fue tan modificado que ya no existe más. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tenía pactado un servicio de limpieza que era 2 veces por semana, oficina y baño, y ahora es 3 veces por semana, oficina, baño, balcón no sé, y terraza, ¿sí? Si el contrato cambia tanto, que ya pierde la esencia de lo que era el contrato original, bueno, lo que decimos es, esta modificación al contrato implica la muerte del contrato anterior, por acuerdo de partes, ¿sí? Damos de baja el contrato anterior y reformulamos un nuevo contrato con nuevas obligaciones, ¿sí? Entonces, una modificación al contrato puede implicar simplemente, nosotros llamamos una adenda al contrato, es decir, un contrato posterior que diga el contrato original se modifica en esto y esto, ¿sí? Y eso hace que hagamos un ajuste al asiento inicial o básicamente en la anulación del contrato inicial y la creación de un nuevo contrato, ¿sí? Eso más o menos todo lo que dije. Bien. Obligaciones de desempeño. Hablamos de que la obligación de desempeño o el pasivo del contrato, la medición de la obligación de desempeño, ¿sí? Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la obligación de desempeño es lo que me va a determinar el ingreso por la venta, ¿sí? La obligación de desempeño, el pasivo del contrato, es lo que yo me comprometí a vender. A ver dónde lo tengo. ¿Sí? Esto, el pasivo del contrato, lo que llamamos pasivo del contrato, ¿sí? Ahí está, bien chillón. Esto, lo que nosotros llamamos el pasivo del contrato, fíjense que se termina convirtiendo en la venta en este asiento. Bien, entonces, el pasivo del contrato, la obligación de desempeño es el pasivo del contrato, ¿sí? Lo que el vendedor se está obligando a entregar, ¿recuerdan? ¿Sí? Es lo que luego se convierte en la venta. ¿Sí? Cuando yo cumplo la obligación de desempeño, ¿sí? Reconozco el ingreso por venta. Entonces, es muy importante la medición de la obligación de desempeño. El reconocimiento y la medición de la obligación de desempeño.
Vamos a ver qué dice la norma respecto de la obligación de desempeño, entonces. Deme un segundito que volvemos a cambiar. Dice, al comienzo del contrato, una entidad evaluará los bienes o servicios comprometidos en un contrato con un cliente e identificará como una obligación de desempeño cada compromiso a transferir al cliente, ¿sí? Esto puede ser un bien o servicio, que, o sea, cuando hablamos de un bien, puede ser un grupo de bienes, ¿sí? Pero el punto es que se acabe en un momento la entrega de un conjunto de bienes, pero todo junto, ¿sí? Una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente iguales, que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente. Esto se refiere a, por ejemplo, si tenemos que entregar si tenemos que entregar una serie de bienes, pero no juntos, ¿sí? Porque si yo tengo un conjunto, cuando hablo de un bien o servicio o una serie, el problema está en la serie, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que entregar un conjunto, el cumplimiento de la obligación de desempeño no es en un solo momento. Y ahí está el problema, ¿sí? Porque yo voy a tener que ir reconociendo el cumplimiento de la obligación de desempeño y por lo tanto mi ingreso por venta de manera paulatina, ¿sí? Si yo tengo que entregar 10 o 15 o 50 o 1000 bienes y los hago todos en un solo momento, ¿sí? Se cumple la obligación de desempeño cuando hice la entrega y ya está. El problema es cuando la entrega de bienes o servicios se hacen en una serie, ¿sí? En momentos distintos, y ahí yo tengo que ir reconociendo el cumplimiento de la obligación de desempeño en partes, ¿sí? Y en partes que no necesariamente valen lo mismo, ¿sí? Porque puedo ser que yo entregue un bien en un momento, otro bien en otro momento, y esos bienes sean de valores distintos y por lo tanto el reconocimiento del ingreso por venta tiene que ser distinto también, ¿sí? Entonces, el cumplimiento de las obligaciones de desempeño tiene que ver con esto, con el problema del reconocimiento, del cumplimiento de las obligaciones de desempeño, tienen que ver con cuando existe una serie de bienes o servicios distintos, ¿bien? A transferir al cliente. Entonces dice, a ver, compromisos. Y dice, un contrato con un cliente generalmente señala de forma explícita, ¿sí? Los bienes o servicios que una entidad se compromete a transferir al cliente. Esto claramente sí debe ser norma, ¿sí? Necesariamente, si se quiere, este, una sociedad, perdón, cuando hacemos un acuerdo de venta y estamos hablando, uno de los criterios, ¿sí? Es que está claramente identificados los derechos y las obligaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos los criterios? Uno de los criterios expuestos como más críticos, ¿sí? Es que ambas partes estén de acuerdo y que sean claramente identificables los derechos y las obligaciones del contrato. Entonces, las obligaciones del contrato, ¿sí? Justamente desde el punto de vista del proveedor, son estos bienes o servicios a entregar, ¿sí? Entonces dice, un contrato con un cliente generalmente señala de forma explícita los bienes o servicios que una entidad se compromete a transferir al cliente. Sin embargo, las obligaciones de desempeño identificadas en un contrato con un cliente pueden no limitarse a los bienes o servicios que se señalan de forma explícita en ese contrato. Las obligaciones de desempeño no incluyen actividades que una entidad debe llevar a cabo para cumplir con el contrato, a menos que dichas actividades transfieran un bien o servicio al cliente.
Esto es, la entrega del bien incluía por ejemplo, ¿la entrega del bien incluía el flete? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Sí, a ver, si cuando en el contrato se acordó, ¿sí? Un precio por un bien, ¿sí? El cliente entendió o está acostumbrado o se da la condición de que el bien lo recibe él, no lo viene a buscar. Por ejemplo, si en el acuerdo del contrato el bien lo recibía el cliente, entonces el flete estaba implícito en el contrato. El contrato es por recibir el bien, ¿sí? Nosotros hicimos un acuerdo y el acuerdo decía, bueno, a ver, este, yo te voy a pagar de esta manera y vos me vas a entregar estos bienes en el local, me vas a traer estos bienes al local, ¿sí? El contrato dice, me entregas estos bienes, nada más, ¿sí? Pero de manera implícita está la necesidad de alcanzar los bienes al local, ¿sí? Inclusive cuestiones de packaging, cuestiones, no están incluidas en el contrato, pero necesariamente, ¿sí? Forman parte de la obligación de desempeño. Qué sé yo, cuando yo pido cemento no me pueden venir y tirarme el cemento en la puerta, ¿sí? Me traen las bolsas de cemento. El meter las bolsas, el meter las piedras en una bolsa. Antes, por ejemplo, y esto es algo que se da ahora, antes la arena te descargaban la arena en la puerta de tu casa. Sí, ahora se baja en bolsones. El embolsar esa arena es parte de la obligación de desempeño. ¿Sí? El poder, el que venga en bolsones y no te la descarguen así a lo bruto en la vereda. Bien, esa diferencia, ¿sí? Forma parte de la obligación de desempeño. Yo cuando acordé que te vendo arena, ¿sí? Te la vendo en bolsones, no te la vendo suelta. La bolsa esa forma parte de la obligación de desempeño. Bien, entonces, no, hay ciertas cosas que forman parte del contrato, ¿sí? Que no están de manera explícita, pero que forman parte de la obligación de desempeño de todas maneras. ¿Sí? Bueno, esto es justamente, es básicamente la definición de venta, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son los bienes o servicios o qué forma parte de los bienes y servicios comprometidos que pueden incluir un contrato? ¿Sí? Y esto es, inclusive dice, dependiendo del contrato, los bienes o servicios comprometidos pueden incluir, pero no limitarse. Estos son, por ejemplo, ventas de bienes producidos por entidad, reventa de bienes comprados, reventa de derechos, realización de una tarea o tareas, suministro de un servicio de organización, concesión de derechos de bienes o servicios, construcción, fabricación o desarrollo de un activo para el cliente, construcción o fabricación, no, concesión de licencia, a ver, esperen que justo me lo tapa, vamos a leerlo acá. Concesión de licencias, concesión de opciones a comprar bienes o servicios adicionales, ¿sí? Todo esto forma parte de los bienes o servicios a incluir, ¿sí? Que se consideran, ¿sí? Dentro de un contrato con clientes. Entonces, básicamente, ¿cuándo está satisfecha la obligación de desempeño? Y esto tiene que ver con el principio de realización. Gente, ¿se acuerdan que nosotros decíamos muchos años atrás, cuando entramos a la universidad, nosotros le decíamos, las pérdidas cuando se conocen, las ganancias cuando se realizan? La realización de una ganancia tiene que ver con la venta y la venta sucede, se reconoce y esto se lo anotan acá en la frente, se lo acuerdan por auditoría que se los voy a volver a preguntar el año que viene, ¿sí? La venta se realiza con la entrega de la cosa o la prestación del servicio. No existe, no puedo reconocer una venta si yo no cumplí con la obligación de desempeño, ¿sí? Entonces, la venta se perfecciona, se realiza, en términos argentinos, la venta se perfecciona o se realiza cuando se presta servicio o se entrega la cosa. Bien, recién ahí puedo reconocer la venta. Eso en términos argentinos. Si vamos a normas internacionales, vamos a hablar de la satisfacción de la obligación de desempeño. ¿Sí?
¿Cuándo se satisface la obligación de desempeño? Sí, la satisfacción de la obligación de desempeño es justamente el reconocimiento de la venta. ¿Cuándo se satisface la obligación de desempeño? Cuando se cumple con la obligación del contrato, ¿sí? Mediante la transferencia del bien o cumplimiento del servicio comprometido, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Si quieren, está puesto más retorcido o más bonita la redacción, pero fíjense que dice, la entidad reconocerá ingresos ordinarios, subtítulo en ventas, cuando o a medida que, ojo con esto, cuando o a medida que tiene que ver con el momento de la satisfacción de la obligación de desempeño. Satisfaga una obligación de ejecución mediante la transferencia de un bien o servicio prometido, es decir, un activo a un cliente. Un activo se transfiere cuando o a medida que el cliente obtiene el control de ese activo. ¿Sí? A medida que habla de cuando no necesariamente la satisfacción de la obligación de desempeño sucede en un solo momento, ¿sí? Cuando es una serie de entregas que tienen que ir reconociendo en la medida que esas entregas suceden. ¿Vamos bien hasta acá? Les doy un chiquitito más y ya los libero. Y acá vamos con el problemita de las obligaciones, de la satisfacción y del momento en que se satisfacen, ¿sí?, las obligaciones de desempeño. Y acá volvemos a lo mismo. Si la obligación de desempeño se satisface en un solo momento, ¿sí?, de una manera, listo, es la entrega de una cosa o la prestación de un servicio. Yo voy, te presto el servicio y ya tengo derecho a cobrarlo. ¿Sí? A lo mejor yo lo cobré inclusive, porque puede ser que lo haya cobrado por adelantado. Pero en el momento en que yo presté el servicio o te entregué el bien, listo, vendí, ya está. Se acabó mi parte, mi obligación, listo, ya la cumplí. Al cumplir mi parte del contrato, yo ya puedo reconocer que ya vendí. Puedo reconocer el ingreso por la venta. ¿Bien? Y se acabó el problema. Cuando la obligación de desempeño se satisface en un solo momento, ¿sí?, toma el control del bien, lo recibe o le presto el servicio y ya está. Se acabó mi problema, mi parte la cumplí, ¿sí? Ahora, el problema es cuando la obligación de desempeño se satisface en cuotas, de a poco, ¿sí? Y ni siquiera en cuotas iguales, porque no necesariamente van a ser cuotas iguales. Cuando yo voy entregando, ¿sí?, o cumpliendo o prestando el servicio en parte. Y esto es independientemente de cómo lo cobro. La cobranza puede haber sido el contado al principio, en cuotas, puede ser todo junto al final. La cobranza es la parte del activo del contrato y es otro problema. Acá es cómo cancelo mi obligación de desempeño, porque acuérdense que la cancelación de mi obligación de desempeño implica el reconocimiento de la venta, el reconocimiento del ingreso, ¿sí?, por actividades ordinarias. Entonces, si yo voy entregando este activo, si yo voy entregando este activo en partes o voy cumpliendo este servicio en partes, el punto es cómo reconozco esa progresión en las ventas, ¿sí? Hay veces que es lineal, ¿sí? Si yo, por ejemplo, me comprometí a prestar un servicio de limpieza 2 veces por semana durante un año, todos los meses, ¿sí?, es una 12ª parte del total del contrato, si quieren. Hay veces que es lineal, que es fácil, que es sencillo, pero hay veces que no se da de esa manera lineal, en donde se va cumpliendo de partes iguales. Les doy el ejemplo de un servicio de auditoría, ¿sí? Servicio de auditoría el servicio de auditoría es durante todo el año, en eso estamos de acuerdo, hay determinados procesos de auditoría que se van a llevar a lo largo de todo el ejercicio, ¿sí? Y yo voy a cobrar por ese contrato, voy a trabajar en ese contrato con el cliente, ¿sí?, todo el año. El servicio de auditoría es completo, yo voy a auditar el ejercicio completo, ¿sí? Pero no es la misma cantidad de horas hombre que me va a llevar ese servicio de auditoría, horas mujer, perdonen, no es la misma cantidad de horas mujer que me va a llevar ese servicio de auditoría, ¿sí?, a lo largo de enero a diciembre,
que es lo que me va a llevar de diciembre a abril. ¿Por qué? Porque una cosa es el control de procedimientos y procesos que voy a llevar a lo largo del año, ¿sí? Y otra cosa es la revisión de saldos, etcétera, que voy a hacer al cierre para cerrar el balance y la emisión de la información del informe del auditor, etcétera, etcétera, ¿sí? Si bien es cierto que el contrato es por un año, yo voy a ir cumpliendo parcialmente con ese contrato a lo largo del año, pero al finalizar el contrato, ¿sí? Se va a dar el grueso. Es de proporcional, si quieren, el cumplimiento de la obligación de desempeño. Porque en realidad, ojo con esto, yo no estoy vendiendo hacer el balance, no estoy vendiendo un balance, estoy vendiendo un servicio de auditoría. ¿Sí? El informe del auditor es la finalización del servicio de auditoría. ¿Sí? No estoy vendiendo un informe. Bien, ojo con eso. Entonces, fíjense que ahí estamos hablando de una prestación de servicio a lo largo del tiempo y desarrollando actividades distintas en distintos momentos que requieren de determinada cantidad de horas mujer, ¿sí? Distintas en distintos periodos. Entonces, todo eso está incluido en el contrato, por supuesto, y el contrato de auditoría, la carta para el cliente es muy detallado en esas cuestiones, ¿sí? Pero dice cuánto tiempo me va a llevar, qué procedimientos y cuándo los voy a ejecutar. Entonces, eso, cada cosa tiene un valor y cada valor debiera reconocerse en el momento que se cumple. ¿Sí? Entonces, tengan presente que hay obligaciones de desempeño que se cumplen y ya está. ¿Sí? Se entrega el bien, se presta el servicio y listo. Ahora, y esto tiene que ver con el principio de devengado. Si el balance es por, si el servicio es por el balance 2024, ¿sí? Y yo presté la auditoría durante el 2024, ¿sí? No puedo reconocer la satisfacción de la obligación de desempeño cuando entrego, o no puedo reconocer toda la satisfacción de la obligación de desempeño cuando entrego el informe del auditor en abril del 25, ¿sí? No tiene lógica eso, porque yo presté servicio durante todo el 2024 sobre un balance que es del 24. Bien, entonces, por supuesto que la culminación de eso es la entrega del informe del auditor, pero por una cuestión de devengado hay una parte importante del trabajo y de la satisfacción de la obligación de desempeño que la hice durante el ejercicio 24 y que de hecho, si llegado el momento de la emisión del balance nos encontráramos en algún momento con que no nos ponemos de acuerdo con el cliente y yo decido descontinuar la prestación de servicios, por supuesto que hubo un montón de cosas que yo ya hice, que yo ya trabajé y que tengo derecho a cobrar, y que de hecho es altamente probable que haya cobrado, ¿sí? Entonces, ojo con esas cosas, ¿no? Determinados servicios no se cumplen únicamente con la finalización del servicio, sino que hay un desarrollo del cumplimiento del servicio. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos un cachito más y ya los libero. No, ya los voy a liberar. A ver, vamos a ver. Base de la medición. Reconocimiento. A ver, estamos un chatito más. Bien, base de la medición. La entidad solo reconocerá ingresos ordinarios. Me salté una parte, gente, porque la vamos a ver la clase que viene. La entidad solo reconocerá ingresos ordinarios, ventas, por una obligación de ejecución satisfecha a lo largo del tiempo, si puede medir razonablemente su progresión hacia la satisfacción completa de dicha obligación en la ejecución. Esto tiene que ver con, si yo estoy entregando de a pedacitos, ¿sí? Ojo, porque eso de entregar de a pedacitos, irlo reconociendo, ¿sí? Que sea efectivamente una entrega de a pedacitos. Yo puedo decir, este pedacito vale tanto, este pedacito vale tanto, este pedacito vale tanto. ¿Sí? Si yo puedo hacer una medición objetiva y razonable de esa progresión, de esos pedacitos que fui entregando, ¿sí? Entonces puedo ir reconociendo esa progresión de que voy ganando, ¿sí? Y esto tiene que ver con qué mando a ventas, ¿sí?
Yo digo, a ver, el contrato es por 1.000 pesos, ¿sí? La prestación de servicios por 1.000 pesos, tengo derecho a cobrar 1.000 pesos. ¿Cómo lo cobro, cuándo y por qué? Es problema del activo del contrato. Yo me tengo que ocupar ahora del pasivo. Del pasivo del contrato, que implica decir pasivo del contrato a venta, ¿se acuerda? ¿Cómo voy a ir reconociendo esa venta? Para saber cómo voy a ir reconociendo esa venta, tengo que entender cómo se va a cumplir la progresión. Tengo que distribuir 1.000 pesos a lo largo del tiempo. En la medida que avanza la entrega de los bienes o la prestación del servicio, tengo que ir reconociendo una ganancia. Entonces lo que dice es, perfecto, si vos me podés decir, a ver, yo les había dado un ejemplo de procedimientos de auditoría y horas mujer que requiere el procedimiento de auditoría. ¿Bien? Entonces digo, bueno, yo tengo que hacer estos procedimientos, me van a llevar estas horas y después voy a tener que hacer este trabajo y entregar un informe que me va a llevar estas horas. Entonces, yo te voy a facturar, no sé, 2.500 horas, esas 2.500 horas a una tarifa establecida por el Consejo de tantos pesos, implica 1.000 pesos. ¿Sí? Pensemos en cualquier moneda que no sea la nuestra, pero son 1.000 pesos. Ahora, si yo lo tengo dividido en horas, ¿sí? En la medida que yo vaya cumpliendo con los procedimientos y la cantidad de horas, puedo ir diciendo, cumplí este procedimiento, tanta plata, cumplí este procedimiento, puedo medir la progresión en la que voy cumpliendo la obligación de desempeño. Entonces voy a decir, a ver, pacté un arqueo sorpresa al mes, un arqueo de fondos sorpresa al mes, ¿sí? Que me va a llevar 2 horas. Y dije, esas 2 horas del arqueo sorpresa valen 25 pesos. Las 2 horas, 25 pesos por mes. Entonces, cuando hice el arqueo y me llevó esas 2 horas, yo puedo reconocer los 50 pesos como venta. ¿Sí? Si yo puedo medir de esa manera razonable la progresión hacia la satisfacción completa, ¿sí? Genial, perfecto. Podés reconocer como venta, decir que ya no le debes el arqueo del mes de enero. ¿Sí? Y entonces vas a decir obligación de pasivo del contrato a ventas por los 50 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya cumpliste con esa parte. Hay determinadas cosas que se pueden medir con esa comodidad y hay determinadas actividades que no es tan fácil. Entonces lo que dices, en la medida que vos puedas medir razonablemente la progresión, perfecto. ¿Sí? Reconocelo de manera progresiva. Ahora, si no, vas a tener que reconocerlo al finalizar el contrato. Vas a poder decir que cumpliste con la obligación del desempeño cuando lo hayas cumplido totalmente. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, el precio de la transacción tiene que ver, ¿sí?, con lo que hayas acordado con el cliente. ¿Se acuerdan? Estaba el precio independiente y el precio de la transacción. Dice, la entidad tendrá en cuenta las condiciones del contrato y sus prácticas comerciales habituales para determinar el precio de la transacción. El precio de la transacción es el importe de la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes y servicios prometidos al cliente, con exclusión de los importes cobrados por cuenta de terceros, por ejemplo, algunos impuestos sobre las ventas, ¿sí? El IVA, ¿sí? Por ejemplo, el precio de la transacción es 1.000, ¿sí? Pero por supuesto, yo tengo que cobrar 1.210. ¿Sí? El precio de la transacción es 1.000, yo tengo que cobrar 1.210. Esos 210 son lo que le tengo que pagar al fisco. Te los cobro a vos para pagárselo al fisco, no es parte de mi precio de la transacción. ¿Bien? Entonces, volvemos, el precio de la transacción es el importe de la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio, ¿sí?, de los bienes que le va a entregar al cliente. La contraprestación prometida en un contrato con un cliente puede consistir en importes fijos, en importes variables o ambos. De vuelta, esto tiene que decir cuándo, cómo voy a cobrar, ¿sí? Puede cambiar, ¿sí? Forma parte del contrato. Yo puedo cobrar en pesos, puedo cobrar en dólares, puedo cobrar en especies, puedo cobrar en servicios, ¿sí? La contraprestación puede ser en un solo valor o en varios. Bien, pueden ser variables o fijos. Lo que dice es, vos vas a establecer un precio de esta transacción a la luz de la información que tenés ahora y si tiene alguna cláusula de ajuste, se va a ir modificando y eso va a modificar el activo del contrato y el pasivo del contrato. Bien. Cuando la contraprestación es variable, y esto era lo que yo les decía,
Puede ser variable por muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, tengo que hacer una obra. Ahora después vamos a trabajar un poquito el tema de las obras de construcción, etcétera. Pero yo agarro y me dicen, bueno, perfecto, yo necesito que me construyas una casa con estas especificaciones técnicas, genial. Y yo esta casa te la voy a construir en 3 meses. No, la necesito en 2. No voy a llegar en 2 meses. Necesito hacer esto, esto y esto. Mínimo 3 meses. Bueno, hagamos algo. Y te lo dejo tiene que estar por escrito, por supuesto. O tiene que formar parte del acuerdo. Si vos llegás vamos a acordar 3 meses. 3 meses, si vos no lo haces en 3 meses, incumpliste el contrato. Disculpen. Perdón. Si vos no lo haces en 3 meses, incumpliste el contrato. El acuerdo es que vos me vas a hacer una casa en 3 meses. ¿Sí? Si no lo haces en 3 meses, incumplís el contrato. Pero, si lo haces en 2 meses, yo te voy a pagar un plus del 15% del contrato. ¿Sí? Eso es un importe variable. Eso es lo que nosotros llamamos incentivos. ¿Sí? O puede haber también penalizaciones. Por ejemplo, me tenés que hacer el contrato era por la casa, la pileta y el quincho, ¿sí? Y entonces, es decir, bueno, a ver, vos me tenés que entregar la pileta hecha en tal fecha, el quincho hecho en tal fecha y la casa hecha en tal fecha. Si no cumplís con esto, ¿sí? Hay una penalización del 10% del contrato. En vez de un incentivo, una penalización. Bien. Después puede haber descuentos por formas de pago. No, descuentos por forma de pago, no, perdón. Puede haber descuentos por determinadas circunstancias, reembolsos en caso de incumplimientos, reducciones de precio. Hay veces que, por ejemplo, eh, hablando de descuentos, si vos pactás la entrega del bien en 15 cuotas y le decís a tu cliente, por cada cliente que vos me consigas, yo te regalo una cuota. Eso sería un descuento, ¿sí? Por cada cliente que vos me consigas, yo te regalo una cuota. Entonces ahí hay descuentos, ¿sí? Eso sería una contraprestación variable. ¿Sí? Todas estas cosas van a variar el precio de la contraprestación. Si varían el precio de la contraprestación, va a variar indiscutiblemente el valor de la obligación de desempeño, lo que yo voy a reconocer como ganancia por la venta. ¿Sí? Ahora, ojo, esto siempre... ay, se me está peleando los gatos de vuelta. Esperen un segundito porque no... Bueno, si corre sangre, corre sangre. Sí, no sé si se escucha, pero el problema mío es que me desconcentra. Entonces, la contraprestación no es variable. Si varía lo que yo puedo reconocer como ganancia por venta, ¿sí? Y está en el contrato y el cliente tiene derecho a esas modificaciones. Son modificaciones también. Entonces, en la medida en que yo tenga certeza de que tengo derecho a un incentivo o tengo la obligación de reducir el precio por una penalización o un descuento, en esos casos voy a tener que ir reconociendo esas modificaciones a la obligación de desempeño en la medida que acontezcan. Y esto, de vuelta, muy vinculado con el tema de la prudencia, las pérdidas cuando se conocen. No sé, si yo voy a tener que achicar el precio de venta, ni bien tomo conocimiento, lo voy a tener que hacer. Ahora, si hay un incentivo o algo así, es cuando tenga certeza de que tengo derecho a él. ¿Vamos bien hasta acá? Pasivos por reembolso. Esto es cuando el contrato establece algún tipo de reembolso sobre algún valor que se le cobró al cliente, ¿sí? Y que ante alguna situación el cliente tiene el derecho a exigir el reembolso de una parte o la totalidad de la contraprestación, ¿sí? Lo que dice es, la entidad reconocerá un pasivo por el reembolso, obviamente la contrapartida del pasivo por el reembolso es una pérdida, ¿sí? Si recibe una contraprestación de un cliente y espera reembolsarle una parte o la totalidad de la contraprestación. Obviamente, si nosotros sabemos que el cliente nos da 2 millones, pero le tenemos que devolver 1, desde el momento en que contabilizamos
el activo del contrato, decimos, bueno, a ver, cobramos 2 millones, pero mi obligación de desempeño es por 1 millón y el otro millón se lo debo al cliente. Me lo dio, pero se lo tengo que devolver, es reembolsable. Yo sé que se lo voy a reembolsar. Si tengo conciencia del reembolso, lo tengo que contabilizar. Ahora, si no tenía conocimiento del reembolso y tiene que ver con algún incumplimiento que hice yo del contrato, en esos casos, cuando tome conocimiento de mi obligación de reembolsar, ahí voy a tener que reconocer el pasivo por el reembolso con contrapartida en una pérdida. Bien, lo que dice, con respecto a esto, se lo dije varias veces, ojo con los componentes financieros, ¿sí? Lo que dice es, si bien como regla general deben segregarse los componentes de financiación, se considera que esto no es importante cuando, uno, el cliente pagó por anticipado, obvio, ¿sí? Si el cliente ya pagó, no hay componente financiero, no hay componente por la financiación, ¿sí? Otra, el componente por la financiación es sustancialmente variable, así que va a ser un problema de cuando vaya sucediendo. El precio del contrato es uno y la financiación va a variar y cuando varíe, esos van a ser los intereses. ¿Sí? Y cuando las diferencias sean por razones distintas a cuestiones de financiación, en el caso, por ejemplo, de la cobertura de riesgo. Bien, perfecto. Si no tiene que ver con la forma de pago y tiene que ver con la cobertura de riesgo, entonces no son intereses. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo es eso. Siempre se deben segregar los componentes financieros, a menos que no existan, como es en el caso de que haya pagado por anticipado, ¿sí? O cuando estos intereses son variables, así que voy a tener conocimiento de los intereses cuando suceda. ¿Algo más? Pueden darse cambios en el precio, ¿sí? Algunas pueden estar estipuladas en el contrato. Si el cambio en el precio está estipulado en el contrato, perfecto, ya está aceptado por el cliente. Si no está aceptado por el cliente porque no está dentro del contrato, antes de poder modificar el precio del contrato y por lo tanto el valor de la obligación de desempeño, es necesario que exista un acuerdo por parte del cliente. ¿Sí? Y ya ahí nos vamos a los costos y al reconocimiento de los costos, que lo vamos a ver la clase que viene, así que vamos a terminar acá. Gente, de vuelta, es un tema, a mí me gusta mucho, yo lo disfruto. El tema de la contabilización de contratos es algo bastante innovador, es nuevo en materia contable, no es algo que se haya trabajado mucho hasta ahora. Fíjense que es una forma contable de abordar el derecho, lo que me parece genial, porque digo contable de abordar el derecho, porque todo lo que tiene que ver con contratos es una cuestión legal, sí, pero bueno, el tratamiento contable de este tipo de acuerdos que normalmente son parte del derecho comercial. Así que bueno, nada, vamos a pausar la grabación.